Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísima energía porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón a todos en Love is in the Air, y que aunque ya no están juntos, siguen siendo tema de conversación. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que Hande Erçel sí, ella misma, ha revelado. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que piensa Kerem Bürsin del matrimonio. Así es, vamos a indagar en lo que Hande ha contado sobre la perspectiva de Kerem con respecto a dar el si quiero. Ya sé, están tan emocionados como yo, ¿verdad? Pero antes de sumergirnos en este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor, háganlo. Así no se pierden ninguno de mis vídeos con noticias frescas, rumores jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Vamos, un clic no cuesta nada y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en un romance fuera de ella. Durante un tiempo vivimos enamorados de su amor, suspirando con cada foto, con cada entrevista, con cada interacción pública. Pero como suele pasar, las cosas no siempre salen como uno espera y su relación llegó a su fin. Sin embargo, a pesar de su ruptura, el interés por su vida personal sigue siendo altísimo. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría saber qué piensan, qué hacen, con quién están saliendo ahora? Y precisamente en una reciente entrevista, Hande Erçel se animó a hablar sobre un tema que siempre genera curiosidad, el matrimonio. Obviamente no les voy a decir exactamente con qué palabras Hande reveló la información, porque eso sería arruinarles la sorpresa. Pero sí les puedo adelantar que la actriz, durante una conversación bastante relajada con un medio turco, fue preguntada sobre su visión del matrimonio y, de alguna manera, la conversación derivó en lo que Kerem pensaba al respecto cuando estaban juntos. Fue una conversación que surgió de manera natural, sin presiones, y donde Hande se mostró particularmente abierta y honesta. Parecía sentirse cómoda compartiendo algunos detalles de su relación pasada con Kerem, incluso aquellos que podrían ser interpretados como delicados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según Hande, Kerem siempre tuvo una visión bastante particular del matrimonio. No se trataba de que estuviera en contra, ni mucho menos. Pero sí que tenía una perspectiva muy, digamos, poco tradicional. Hande explicó que Kerem veía el matrimonio como una institución importante, sí, pero que no era necesariamente el único camino para demostrar amor y compromiso. Esta declaración, por supuesto, generó un gran revuelo entre los fans, quienes estaban ansiosos por conocer todos los detalles detrás de esta revelación. ¿Significaba que Kerem nunca consideró la posibilidad de casarse con Hande? ¿O simplemente tenía una visión diferente del compromiso a largo plazo? Al parecer, Kerem siempre ha creído que el amor verdadero se demuestra con acciones, con apoyo mutuo, con respeto y admiración constante, más allá de firmar un papel. Según Hande, él pensaba que la verdadera unión se construye día a día, con pequeños gestos, con conversaciones honestas, con la voluntad de crecer juntos como personas. Esta filosofía resonaba mucho con su personalidad, siempre caracterizada por su autenticidad y su rechazo a las convenciones sociales. Kerem, al parecer, prefería enfocarse en construir una relación sólida basada en la conexión genuina y el apoyo mutuo, en lugar de seguir los dictados tradicionales de la sociedad. Esto no significa que Kerem nunca se haya imaginado casado, ojo. Hande dejó claro que sí, que en algún momento hablaron del tema, como es normal en una relación seria. Pero que él siempre fue muy claro en su postura, para él, el matrimonio no era una meta en sí misma, sino una posible consecuencia de un amor profundo y duradero. Y que si llegaba ese momento tenía que ser algo natural, algo que surgiera de la convicción de ambos, y no por presión social o por cumplir con las expectativas de los demás. Imaginen la conversación, una noche tranquila, tal vez después de una cena romántica, surgiendo el tema de manera espontánea. Hande con sus ojos brillantes preguntándole a Kerem sobre su visión del futuro. Y Kerem con su característica sinceridad, expresando su perspectiva sobre el matrimonio, sin tapujos ni rodeos. Una conversación que seguramente dejó una huella en ambos, marcando el rumbo de su relación.
Ande también comentó que esta visión de Kerem a veces la hacía reflexionar sobre sus propias ideas sobre el matrimonio. Ella, al parecer, siempre había tenido una imagen más tradicional, más romántica, del matrimonio como el culmen de una relación. Pero las conversaciones con Kerem le hicieron replantearse algunas cosas y entender que hay muchas formas de amar y de comprometerse con alguien. Esta apertura mental de Ande es admirable. A pesar de tener una visión más convencional del matrimonio, estaba dispuesta a escuchar y a considerar la perspectiva de Kerem, lo que demuestra su madurez y su capacidad para adaptarse a las ideas de los demás. Es evidente que Kerem tuvo un impacto significativo en la forma en que Ande veía el amor y el compromiso. Ahora bien, es importante destacar que estas son las palabras de Ande, y que solo ella puede saber con certeza lo que Kerem pensaba realmente. Pero lo que sí podemos deducir es que, al menos en el pasado, Kerem tenía una visión bastante abierta y poco convencional del matrimonio. Es crucial recordar que estamos analizando la perspectiva de Kerem a través del filtro de las palabras de Ande. Si bien ella parece ser sincera y objetiva en su relato, es importante tener en cuenta que cada persona interpreta la realidad de manera diferente. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas sobre la visión de Kerem sobre el matrimonio. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que Ande reveló? ¿Están de acuerdo con la visión de Kerem sobre el matrimonio? ¿Creen que es importante casarse para demostrar amor y compromiso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero leer sus opiniones, sus experiencias, sus perspectivas. ¿Creen que el matrimonio es esencial para una relación duradera? ¿O piensan que el amor y el compromiso pueden manifestarse de otras maneras? Sus comentarios son valiosos y enriquecen el debate. Además, quiero saber qué otras parejas de famosos les gustaría que analizáramos en el canal. ¿Hay alguna pareja en particular que les intrigue o que les genere curiosidad? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Estoy siempre buscando nuevas ideas y temas para explorar en el canal. Sus sugerencias son mi fuente de inspiración. ¿Qué parejas tienen historias interesantes o puntos de vista controvertidos sobre el amor y las relaciones? No duden en compartir sus ideas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que toda la información que les he dado está basada en lo que Ande reveló en una entrevista, así que tómenlo con pinzas y no saquen conclusiones precipitadas. Es importante recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos y emociones complejas. Por lo tanto, debemos ser respetuosos y evitar hacer juicios apresurados. La vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio público, pero eso no significa que tengamos derecho a invadir su privacidad o a sacar conclusiones sin tener toda la información. En resumen, hoy hablamos sobre cómo Ande Erçel reveló la visión que tenía Kerem Bürsin sobre el matrimonio, una visión bastante poco tradicional que ponía el foco en el amor y el compromiso diarios por encima de la formalidad de firmar un papel. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ideas sobre el amor y el compromiso. ¿Qué significa realmente amar a alguien? ¿Cuáles son las diferentes formas en que podemos expresar nuestro compromiso? ¿Es el matrimonio la única opción válida? Estas son preguntas importantes que todos deberíamos plantearnos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme, pero no sin antes pedirles que por favor, le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero antes de irme, quiero agregar algunas reflexiones finales. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor no siempre sigue un camino predecible. A veces, las relaciones toman giros inesperados y terminan de maneras que no esperábamos. Pero eso no significa que el amor que compartieron haya sido menos real o menos significativo. Al contrario, las relaciones, incluso las que terminan, pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente buscamos en una pareja.
Y en cuanto al matrimonio, la visión de Kerem nos invita a cuestionar las convenciones sociales y a definir el compromiso en nuestros propios términos. No hay una única forma correcta de amar o de construir una relación duradera. Lo importante es que las parejas se comuniquen abiertamente, se apoyen mutuamente y se comprometan a crecer juntos como personas. Así que la próxima vez que escuchen hablar del matrimonio, recuerden la historia de Hande y Kerem. Recuerden que el amor es mucho más que un papel firmado. Es una conexión profunda, un compromiso mutuo y una voluntad de construir un futuro juntos, independientemente de las expectativas de los demás. Ahora sí me despido de verdad. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices y amen con todo su corazón. Besos.